Para el proyecto de aplicación en este caso, diseño de un camión de volteo, para el apartado 1 nos indica que tenemos que ubicar un camión recolector y estudiarlo, describir sus detalles de construcción y hallar su volumen. Para este caso, como observamos en este dibujo del camión que hemos utilizado, vemos que en esta parte el recolector tiene un mecanismo que tritura la basura y hace que la basura que se deposita en esta zona se aplaste más en la parte del fondo para poder contener mucha más basura. Pero si nos dedicamos a hacer un análisis de todo este contenedor, sería un poco complicado, por lo que adaptamos todo este contenedor a un simple paralelepípedo, cuyas dimensiones son, por este lado, 4,9 metros, que equivalen a 16,07 pies, 2,6 metros de alto, que equivalen a 8,53 pies, y 3,4 de ancho, que equivalen a 11,15 pies. Calculamos el volumen, que el volumen de un paralelepípedo es el producto de todos sus lados, y concluimos que el volumen de este contenedor sería 1528,4 pies cúbicos. Para el apartado 2 del proyecto de aplicación, nos dice, conserve la forma general y el método de construcción y determine las dimensiones de un contenedor del mismo volumen que debería tener como objeto de minimizar el costo de construcción. Observe las suposiciones siguientes en su análisis. Nos dicen que los lados, la parte posterior y el frente deben ser hojas de acero de calibre 12, que cuestan $0,7 por pie cuadrado, que incluyen cualquier corte o doblez necesario. En la parte B nos dice, la base se haría con hojas de acero de calibre 10, que cuestan $0,9 por pie cuadrado. La parte C nos dice que las tapas cuestan casi $50 cada uno. Entonces, la parte D nos termina diciendo que las soldaduras cuestan alrededor de $0,18 por pie de material y mano de obra combinados. Ahora, mediante estos datos que nos da el problema, podemos calcular el área total, que simplemente sería 2 veces XY más 2ZY más 2XZ. Esto porque tenemos que sumar el área de todas las superficies. Ahora, el lado posterior y de frente, que en este caso, este sería los lados posteriores y este el lado de frente, tenemos que el área es 2ZY más 2XY. Ahora, según el problema, nos dicen que el costo para cada hoja de acero es de 0,7, por lo que podemos calcular el costo que vamos a obtener o que necesitamos pagar para poder forrar el lado posterior y del frente, que en este caso sería 1,4XY más 1,4ZY. Ahora, el costo de la base. Nos dice que la base tiene que costar 0,9 dólares por pie cuadrado. Entonces, el costo sería 0,9 por el área que tengamos de la base, que en este caso es 0,9 por ZX. Ahora, el costo de la tapa es fijo, que es casi 50 soles. Perdón, 50 dólares. Ahora, el costo de la soldadura. Vemos que nuestro paralelepípedo, todas estas esquinas en donde se intersectan estos planos, le podemos decir así, van a necesitar una soldadura, por lo que sabemos que el costo de cada soldadura es 0,18, tenemos que multiplicarle por la suma de todos estos lados, que sería 4x más 4y más 4z, dándonos como forma general que el costo por toda la soldadura es 0,72 por x más y más z. Entonces, teniendo todo esto, si calculamos el costo total sería igual a 1,4 de XY más 1,4 de ZY más 0,9 ZX más 50 más 0,72 por X más Y más Z. Ahora, esto podemos expresarlo en función de X y Z, teniendo como una variable Y. ¿Y cómo podemos calcular eso? Tenemos que el volumen es el producto de X, Y y Z.
Si despejamos y, sería igual al volumen sobre xz. Entonces, lo que hacemos es reemplazar donde veamos y, reemplazamos el volumen sobre xz. Y nos quedaría algo así. 1,4x por el volumen sobre xz más 1,4z por el volumen sobre xz más 0,9zx más 0,72x más y más 0,72 volumen sobre xz más 50. Ahora, podemos reducir todavía esta expresión. Simplificamos, como vemos acá, x se puede simplificar y aquí z se puede simplificar. Entonces, una vez teniendo todo esto simplificado, para calcular, como nos dicen aquí, las dimensiones mínimas que tenemos o que deberíamos utilizar para optimizar este contenedor, tenemos que derivar primero respecto a x e igualarlo a 0. Ahí calcularíamos el valor mínimo que debe tomar x. Hacemos lo mismo para z. Derivamos respecto a z e igualamos a 0. Entonces, si derivamos respecto a x, nos quedaría 0,72 menos 1,4 por el volumen sobre x cuadrado menos 0,72 por el volumen sobre x cuadrado z más 0,9z y esto lo igualamos a 0. Simplemente pasamos esto al otro miembro y nos queda esto así. A esta operación le llamaremos alfa. Ahora, si derivamos respecto a z, nos queda toda esta expresión, que es 0,72 menos 1,4 volumen sobre z cuadrado menos 0,72 por el volumen sobre z cuadrado x más 0,9x, lo igualamos a 0 y nos queda toda esta expresión llamada beta. Mediante una calculadora podemos darnos cuenta que entre todos los valores que nos arroja, nos va a arrojar estos valores que son positivos, dado que los demás o son negativos o contienen algún número imaginario. Pero como estamos en la vida real, nuestro contenedor tiene que tener medidas reales, que en este caso el X nos sale 12,61 pies, al igual que el Z, y el Y nos sale 9,60 pies. Si comprobamos el volumen, efectivamente el volumen sale 1528,4 pies cúbicos. Para la parte 3 nos pide describir cómo algunas de nuestras suposiciones o simplificaciones afectan todo el resultado. Como habíamos mencionado en un inicio, el camión tiene un contenedor, pero adicionado a ese contenedor tiene otro recolector de basura, que lo que hace, como ya habíamos mencionado, es triturar la basura para que pueda ingresar mucho más. Pero si hacemos todo ese cálculo, sería algo mucho más complicado de lo que ya hemos visto ahora, que esto es relativamente sencillo. Entonces, en el problema utilizamos el contenedor que es paralelepípedo y el resultado es como ya nos hemos mostrado a continuación. Ahora, para el apartado 4, nos dice, si fuera usted contratado como asesor de esta investigación, ¿a qué conclusión llegaría? ¿Recomendaría modificar el diseño del camión? Y si fuera así, explique cuáles serían los ahorros que se obtendrían. Para este caso, tenemos que para el apartado 4 nos preguntan que si fuéramos nosotros llamados para ser asesores de esta investigación, ¿a qué conclusión llegaríamos? Si recomendaríamos usar el diseño del camión que nosotros hemos propuesto anteriormente en el problema 2 o dejarlo como siempre está y explicar cuál es nuestro razonamiento. Para este caso, vemos que el costo total inicial, utilizando las medidas ya predeterminadas, nos sale que el costo de producción es $562,06369. Pero si utilizamos nuestros valores o nuestras medidas que hemos calculado en el problema 2, vemos que el costo se reduce a $557,13809. O sea que estamos ahorrando $4,92, que para una empresa grande esto es ahorrar mucho dinero.
Pero ¿qué pasa con este costo óptimo o con estas medidas óptimas que hemos obtenido? El problema de estas medidas es que hacemos que, como habíamos visto, el X y el Z sean de una mayor proporción que el Y. El X midiendo 12,61 pies, por lo que lo haría este contenedor muy ancho para las pistas convencionales en todos los países o en todos los distritos o provincias. Por lo que el costo de cualquier accidente extra sería mucho más a este simple ahorro. Por lo que concluimos que si tomamos la medida óptima, el costo por accidente sería mucho mayor al ahorro. Por lo que es mejor utilizar las medidas iniciales a las nuevas obtenidas. Para el siguiente problema de aplicación, que es ciencia para cohetes, en el primer caso nos piden demostrar la velocidad alcanzada después de 3 etapas del cohete es esta. Entonces, empezamos con la demostración. Primero, inicialmente el motor del cohete tiene una masa mr, que es igual a m1, y la carga también tiene una masa, que sería m2 más m3 más a. Ahora, el cambio de velocidad en la primera plataforma está denotada por la siguiente ecuación. El cambio de velocidad 1 es igual a menos c por el logaritmo natural de 1 menos s m1 sobre m2 más m3 más a más m1. Ahora, ¿qué pasa en la segunda plataforma? En la segunda plataforma, la masa del motor va a cambiar de m1 a m2 y el peso de carga o la masa de carga va a ser igual a m3 más a, quedándonos como que la variación de la velocidad 2 es igual a menos c por el logaritmo natural de 1 menos s m2 sobre m3 más a más m2. Lo que con todo esto podemos darnos cuenta que la fórmula global para calcular la variación de la velocidad es igual a menos c por el logaritmo natural de 1 menos s por, en este caso, mr sobre p más mr. Entonces, en la tercera plataforma va a pasar lo mismo. La masa mr va a cambiar de lo que era m2 a m3 y la masa de carga va a ser simplemente el a, quedándonos como la variación de la velocidad 3 va a ser igual a menos c por el logaritmo natural de 1 menos s por m3 sobre a más m3. Y si nosotros desarrollamos, por ejemplo, la diferencia de velocidad 1, aplicando nuestra teoría de logaritmos, sabemos que este menos anteriormente ha sido un exponencial de toda esta expresión. Por lo que si desarrollamos aquí y adicionalmente con este menos 1, se invierte, quedándonos como resultado que la variación de la velocidad 1 es igual a c por el logaritmo natural de m1 más m2 más m3 más a sobre s por m1 más m2 más m3 más a. Y nosotros sabemos que la velocidad final es igual a la variación de la velocidad 1 más la variación de la velocidad 2 más la variación de la velocidad 3. Y desarrollando cada variación de la velocidad, como lo hicimos con la velocidad 1, y la sumamos, podemos concluir que la velocidad final es igual a c por el logaritmo natural de m1 más m2 más m3 más a sobre s por m1 más m2 más m3 más a, más el logaritmo natural de m2 más m3 más a sobre sm2 más m3 más a, más el logaritmo natural de m3 más a sobre sm3 más a. Demostrando que efectivamente, como nos dice el problema,
la velocidad final es esta. Para el apartado 2 del problema de aplicación Ciencia para cohetes, nos piden que se desea minimizar la masa total y no nos recomiendan usar los multiplicadores de Lagrange porque la ecuación anteriormente vista era muy complicado hacer esto, por lo que nos piden demostrar unas nuevas ecuaciones en función de unas determinadas variables denominadas n sub i. Pero para nuestro caso, por ejemplo, para la primera parte, este n sub i es n1, para la primera parte n2 y la tercera n3. Ahora, nos piden demostrar que, o nos piden demostrar qué es 1 menos s por n1 sobre 1 menos sn1. Bien, en este caso empezaremos por lo que nos piden demostrar. Entonces, como nos piden demostrar esto, empezamos por esto y simplemente reemplazamos, hacemos nuestras operaciones y vemos qué nos sale. En este caso, 1 menos s por n1 sobre 1 menos sn1. Reemplazamos el n1 por lo que ya hemos visto anteriormente en la ecuación y nos queda todo esto. 1 menos s multiplicado por la división de m1 más m2 más m3 más a y sm1 más m2 más m3 más a sobre 1 menos s por m1 más m2 más m3 más a sobre sm1 más m2 más m3 más a. Si nosotros hacemos este cálculo, llegamos a algo más abreviado que sería 1 menos s por m1 más m2 más m3 más a sobre sm1 más m2 más m3 más a menos s por m1 más m2 más m3 más a, que si simplificamos simplemente nos va a quedar m1 más m2 más m3 más a sobre m2 más m3 más a. Entonces, nos queda que todo este procedimiento, 1 menos s por n1 sobre 1 menos s n1 es igual a m1 más m2 más m3 más a sobre m2 más m3 más a. Ahora, hacemos toda esta misma operación para n2 y n3. Por cuestión de espacios, simplemente escribiré el resultado, que en este caso para n2 es igual a m2 más m3 más a sobre m3 más a. Y para n3 es igual a m3 más a sobre m3 más a. En este caso es acá el 3. Entonces, continuando con este ejercicio, podemos que con lo anterior que ya hemos calculado y adicionalmente, sabiendo que nos dan que la m más a sobre a, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos este m, que es la masa total, por la suma de todas las masas? Esto nos da que es igual a m1 más m2 más m3 más a sobre a. Pero hagamos un pequeño artificio. ¿Qué pasa si colocamos que m1 más m2 más m3 más a sobre m2 más m3 más a por m2 más m3 más a sobre m3 más a por m3 más a sobre a? ¿Qué sucede aquí? Si nosotros nos podemos dar cuenta, para regresar a todo lo anterior, simplemente tenemos que simplificar estas notaciones. Así que con lo que hemos hecho ahorita, no hemos modificado absolutamente nada. Pero ¿para qué hemos hecho este artificio? Si nos damos cuenta, toda esta parte la podemos reemplazar por algo ya conocido y que ya hemos demostrado anteriormente. Todo esto es igual a 1 menos s por n1 sobre 1 menos sn1. Todo esto es lo mismo que escribir 1 menos s por n2 sobre 1 menos sn2. Y esta parte es igual a 1 menos s n3 sobre 1 menos sn3. Si nosotros desarrollamos todo este producto, llegamos a la conclusión que 1 menos s todo elevado al cubo, porque tenemos 3 de esos factores,
por el producto de N1, N2 y N3 dividido por el producto de cada uno de estos denominadores, que sería 1 menos Sn1 por 1 menos Sn2 por 1 menos Sn3, pudiendo demostrar lo que nos pidió el problema. Para esta tercera parte del proyecto de aplicación Ciencia para Cohetes, nos piden demostrar esta expresión. Entonces, para esto usamos lo siguiente. De la ecuación ya anteriormente desarrollada, sabemos que m más a sobre a es igual a 1 menos s al cubo por n1, n2, n3 sobre 1 menos sn1 por 1 menos sn2 por 1 menos sn3. Ahora, aplicando la teoría de logaritmos, podemos ver que en el numerador o en general, esta diferencia sería una resta de logaritmos. El numerador menos el denominador. Y tenemos lo siguiente. Sabemos que el logaritmo de producto de ciertos factores es igual al logaritmo de la suma individualmente de cada uno de ellos. Por lo que en este caso, 1 menos s es todo elevado al cubo. Al momento de aplicarle el logaritmo, ese exponente pasa como un factor, como el factor 3 por logaritmo de 1 menos s más el logaritmo de n1 más el logaritmo de n2 más el logaritmo de n3 menos el logaritmo de 1 menos sn1 menos el logaritmo de 1 menos sn2 menos el logaritmo de 1 menos sn3. A esta aplicación ya más sencilla que la que anteriormente habíamos observado, podemos aplicarle multiplicadores de Lagrange, teniendo que toda esta operación, que sería el logaritmo de m más a sobre a, es igual a lambda por el c por el logaritmo de n1 más el logaritmo de n2 más el logaritmo de n3, quedándonos como nuestra velocidad final, que anteriormente ya la habíamos desarrollado, como el c por el logaritmo de n1 más el logaritmo de n2 más el logaritmo de n3. Ahora, ¿qué pasa si expresamos todo esto solamente en términos de n1, n2 y n3? Nos queda lo siguiente, que 1 sobre n1 más el s sobre 1 menos sn1 es igual al lambda por c sobre n1, y así para los otros tres casos, quedándonos 1 sobre n2 más s sobre 1 menos sn2 es igual a lambda por c sobre n2, y 1 sobre n3 más s sobre 1 menos sn3 es igual a lambda c sobre n3. Continuando con el problema y aproximamos todo esto, 1 más sn1 sobre 1 menos sn1 es igual a c por lambda, y esto a su vez es igual a 1 más sn2 sobre 1 menos sn2, y esto también es igual a 1 más sn3 sobre 1 menos sn3. Ahora, si nosotros operamos todo esto, llegamos a la conclusión que n1 es igual a n2 y es igual a n3, por lo que todas las ecuaciones anteriores se pueden igualar a 3 veces c por el logaritmo natural de 1, que en este caso llegaría a ser la velocidad final, y el logaritmo de n1 llegaría a ser igual a la velocidad final sobre 3c. Entonces, la masa m mínima del motor sería n1 igual a n2 igual a n3 igual a e elevado a la velocidad final sobre 3 veces c. Para la parte 4 del proyecto de aplicación, simplemente nos piden demostrar que m más a sobre a es igual a m. En la parte 4 del proyecto de aplicación, nos piden calcular la masa mínima en función de la velocidad final. Para ello, utilizamos el resultado que obtuvimos anteriormente. M más a sobre a es igual a 1 menos s todo el cubo por n1 por n2 por n3
sobre 1 menos Sn1 por 1 menos Sn2 por 1 menos Sn3. Y esto es igual a 1 menos S todo al cubo por E elevado a la velocidad final sobre 3C todo al cubo. Y 1 menos S por E a la velocidad final sobre 3C todo al cubo. Operando, pasando a multiplicar este exponente, obtenemos que la masa es igual a A por 1 menos S todo al cubo por E a la velocidad final sobre C sobre 1 menos S por E a la velocidad final sobre 3C todo al cubo menos A. Para la parte 5 del proyecto de aplicación nos piden, o sea, simplemente aquí nos dan algunos datos que anteriormente habíamos calculado como variables. Por ejemplo, aquí nos están dando la velocidad, nos dan cuánto vale el C, y nos piden calcular primero en el inciso A la masa total en función de A. Para lo que hacemos lo siguiente. Con lo que obtuvimos en la parte 4, lo único que nos queda es reemplazar. La masa es igual a A por 1 menos 0,2 al cubo por E a la 17.500 sobre 6.000 sobre 1 menos 0,2 por E a la 17.500 sobre 6.000 por 3 y todo esto al cubo menos un A. Simplemente desarrollando esta ecuación podemos calcular que la masa total es igual a 89,4 veces A. Y en el inciso B nos piden calcular la masa en función de A, pero para cada una de, en este caso, las N, o para calcular cada masa en función de A. Simplemente como lo que hemos hecho anteriormente, tenemos que reemplazar. Si reemplazamos N3 es igual a M3 más A sobre SM3 más A, podemos concluir que la masa 3 es 3,49 veces la masa A, igual para la parte de la masa 2. Ya tenemos toda esta ecuación, simplemente operamos y la masa 2 nos sale 15,67 veces la A. Y la masa 1 nos va a salir 70,36 veces A. En la parte 6 del proyecto de aplicación, usando lo mismo que hemos utilizado en el apartado 5 y adicionándole los datos que nos están dando en esta parte, podemos determinar que la masa 3 es 13,9 veces la masa A, la masa 2 es 208 veces la masa A y la masa 1 es 3110 veces la masa A. Como nos dan la masa A de dato, que es 500 libras, podemos calcular que la masa 1 es 1550 kilolibras y la masa 2 es 100,4 y la masa 3 es 6950 libras. Ya terminamos con este proyecto de aplicación.